Iglesia, abogada de la UBA, y su campo de especialización es la administración financiera, con énfasis en el sistema presupuestario del sector público nacional. Desempeñó diversos cargos en el gobierno nacional y desde 2017 es la subdirectora de la Oficina Nacional de Presupuesto. La habilitamos entonces para hacer la presentación. Muy buenos días. Hola, buenos días. Tenemos hoy esta mañana interesante abrir este panel tan relevante que tiene que ver con la pobreza. Nada más y nada menos que este tema tan candente, este problema que pareciera ser una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, de nuestro país, que ya lleva más de 4 décadas con esta problemática. A ver, sería interesante poner la presentación, ¿puede ser? Avanzo un poquito. Bueno, todos estos años venimos trabajando mucho con respecto a la pobreza, y a pesar de todas estas políticas que se hicieron de inclusión, de ingresos, de acompañamiento a los más vulnerables, no hubo solución. Pareciera ser que es un problema irresuelto y que no encontramos las aristas como para salir. Gracias. Si hacemos un recorrido por las últimas décadas, acá tenemos una serie de 30 años, desde el año 1988 al 2018, con un breve lapso en donde el INDEC no publicó estadísticas. Vemos esos picos, ¿no es cierto? Estos picos que tenemos, mostramos esta línea, este sendero de índice de pobreza, en donde vemos que en el año 88 tenemos un 47,3%, y en el año 2002 un 54,3%. Estas son los picos, ¿no es cierto?, de las crisis. Este sendero tiene una particularidad, una característica. Después de cada crisis baja el índice con respecto al salto anterior, y luego se dispara al primer indicio de evaluación, de tipo de cambio, de baja de ingresos, estas cuestiones que hacen a que el índice se mueva permanentemente, y hay como un núcleo duro abajo que más o menos ronda un 25%, que pareciera ser que no se mueve. Y al final del 2018, el último semestre, tenemos un 32%. Yo lo que les quiero mostrar, uno podría pensar cuáles son las causas de todas estas cuestiones como consecuencia de qué suceden. Y pasan por muchas cuestiones, desde materia de ingresos hasta materias más estructurales, para arreglar el tema de pobreza. Lo que tenemos acá es una serie de cuántos recursos destina la Administración Nacional en materia de presupuestaria para atender todas estas cuestiones que tengan que ver con la pobreza. Y tenemos que en el 2019 el 1,2%, el porcentaje del PIB es esto, representa todos los programas destinados a la pobreza, representan un 1,2% del PIB. Y si miramos 2005 contra 2019, hay como un crecimiento del 0,4% por encima del PIB de gastos que la Administración Nacional destina a la atención de algunos, los principales gastos para la atención de la pobreza. Hoy por hoy la mayor parte están dedicados a la seguridad social. Un 0,8% lo tenemos en la seguridad social, en promoción de asistencia social, en trabajo, fue en un inicio, y en salud pareciera ser constante. Esta misma foto, en porcentaje total del gasto primario, en un 2 tenemos un 6,3% del gasto primario destinado a programas focalizados a la pobreza. Tenemos el mismo sendero, ¿no es cierto?, de 2005 a 2019, toda una serie de cuánto destinó el gobierno nacional para la atención de los más vulnerables. Si lo miramos, esta misma foto, a nivel de programas presupuestarios, tenemos hoy por hoy el más relevante, que es la asignación universal por hijo, que representa un 3,6% del gasto primario.
la pensión universal por adulto mayor, fíjense todas estas cuestiones que se vienen implementando para atender estos temas. Las pensiones no contributivas, como las pensiones para madres de 7 hijos, ese tipo de asistencias contra la pobreza. Y la Argentina trabaja, todos los programas que tienen que ver con desarrollo social, el salario social complementario, el plan Jefas y Jefes de Hogar. ¿Se acuerdan cuando comenzó la crisis? El plan Jefas y Jefes de Hogar y el IDH, el plan Familias, fueron estos programas emblemáticos para el apoyo a los más necesitados, a la población más vulnerable, con toda la intención de volver al mercado laboral a toda esa gente que ya estaba fuera del mercado laboral. Programas que se han ido reconvirtiendo en sus distintas modalidades, como capacitación, para insertar nuevamente al mercado laboral las familias que han salido de él. El plan de políticas alimentarias, histórico programa que siempre estuvo en sus diversas facetas, como transferencias a provincias, la tarjeta social, comedores escolares, comedores comunitarios, también emblemático la atención de la madre y del niño, un programa histórico que siempre ha tenido el Estado Nacional con la entrega de leche, con la intención de disminuir la tasa de morbo y mortalidad de las madres y niños, planes de abordaje territorial, de enfermedades inmunoprevalentes, el ex programa Remediar con entrega de medicamentos y de paquetes para la salud. Entonces, lo que estamos viendo es que, más allá de esta, que es una pequeña cuestión que se hace para la atención de los más vulnerables y de la pobreza, el problema sigue existiendo. Y ese índice es muy difícil de corregir, es como lenta, la evolución de ese índice es muy lenta en el tiempo. Y no tiene que ver solamente con cuestiones de ingresos, sino con otro tipo de cuestiones y de transferencias más estructurales. Digo esto porque hay que tener en cuenta todas las facetas de un individuo, no solamente los ingresos, sino también otras cuestiones que tienen que ver con la salud, la educación, los hábitos, los consumos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la pobreza estructural, más allá de la pobreza medida en ingresos. Y bueno, con estas últimas anuncios, digamos, oficiales de cómo está el índice de la pobreza, entiendo que es momento tal vez de alejarse un poco de la coyuntura, ¿no es cierto? Y mirar esta problemática más allá de estos financiamientos que se hacen para solucionar la coyuntura, mirarlo mucho más allá y ver cuáles son las políticas que tendríamos que implementar para solucionar este flagelo, esta enfermedad que pareciera ser crónica para los argentinos y que tanto nos duele. Bueno, con esta pequeña introducción quiero dar inicio para él a nuestros expertos que se van a explayar en este tema. Así que, adelante. Exactamente, presentamos, para referirse al diagnóstico y perspectiva de la pobreza argentina, presentamos a Leonardo Gasparini, director del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Gasparini es licenciado en Economía en la misma universidad y doctor en Economía en la Universidad de Princeton. Es docente de grado y posgrado, investigador y ganador del premio CONEX de Platino en la categoría Desarrollo Económico. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gasparini. Si no, por cualquiera. Ahí va, esa. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por la invitación a SAP, al gobierno de Tierra del Fuego. Es un gusto grande para mí estar acá y contribuir un poco a los debates que propicia SAP, particularmente a que es un debate tan relevante y lamentablemente tan de actualidad como es el debate sobre la pobreza. Voy a empezar con un dato de la coyuntura que ya mencionó Analía, pero después voy a tratar de ir alejándome de esa coyuntura.
El dato creo que es por todos conocido. El INDEC publicó hace poco su último informe oficial sobre pobreza. Nos dice que la pobreza de ingresos en Argentina es 32% en el segundo semestre de 2018, esa es la última estimación oficial. ¿Qué nos dice ese 32%? Bueno, técnicamente es algo sencillo, nos dice que 32% de la población vive con menos ingreso que la línea oficial de la pobreza, que a valores de hoy, no de 2018, sino de hoy, es alrededor de 9.300 pesos por mes por adulto. Entonces imaginémonos, cualquiera de nosotros viviendo con 9.300 pesos por mes, viviendo solos o manteniendo una familia tipo 28.000 pesos por mes, es algo difícil de imaginar. Lo que el INDEC nos dice es que esa es la realidad de casi un tercio de la población argentina. Así que el número dice bastante. Pero también el número dice en comparación con otros números recientes. El semestre anterior a la última estimación oficial, esto es el segundo semestre de 2017, la pobreza era 25,7, hoy es 32%, lo cual implica un aumento de 6,3 puntos. Es un aumento muy significativo. El aumento es todavía más claro si uno trabaja con trimestres en lugar de con semestres. ¿Sí? El INDEC básicamente toma la información semestral. Si uno divide esa información semestral en trimestres y computa la pobreza del último trimestre del año 2018, ahí la pobreza no es 32, es 35,6 y el incremento de la pobreza en un año no son 6 puntos, ya son 9 puntos. De manera que el aumento es todavía más claro. ¿Cuál sería el valor hoy? Porque estos son valores del segundo semestre de 2018. ¿Cuál podría ser el valor hoy? Bueno, es difícil estimarlo. Uno podría decir que posiblemente la pobreza es algo mayor hoy por ese efecto arrastre del cuarto trimestre que mencioné recién, pero también es posible decir que es probable que no sea muy superior a eso por una serie de factores. El primero es que uno observa cierta desaceleración en la caída de algunos sectores y una recuperación muy lenta en otros. De hecho, el gráfico que ven ahí es el indicador mensual de actividad económica, una fuerte caída en el 2018, pero esa caída se atempera en el 2019 y aparentemente estamos en una suerte de meseta. Lo mismo ocurre con el índice de salarios reales, y estamos en un periodo de negociación de paritarias, en donde es probable que haya una cierta recuperación salarial producto de esas paritarias. Y sobre todo, ha habido en este último mes un reajuste de las transferencias monetarias que el Estado hace, particularmente de la UH. En el gráfico que ven ahí, es un gráfico ahí en serrucho, es el valor real de la transferencia por la asignación universal por hijo desde el comienzo, que es fines de 2019, hasta la actualidad, que es el último punto. Con el reajuste del último punto, el valor de la UH hoy está 20% superior al promedio, está casi en sus máximos históricos, y naturalmente esos son ingresos que van a las familias más vulnerables, y eso atempera un poco el fenómeno de la pobreza, así que es otro factor que nos hace pensar que hoy probablemente la pobreza no sea muy diferente a ese 32% que fue el registro del semestre pasado. Así que vamos a trabajar con ese valor, con ese 32% que sabemos que ciertamente fue el valor del último semestre de 2018, pero posiblemente estemos en algún número semejante hoy. ¿Cómo es ese valor en el contexto histórico de la Argentina en las últimas 3 o 4 décadas? ¿Y cómo es ese valor comparado en el contexto internacional? Bueno, es una pregunta que parece sencilla, pero no lo es tanto, porque como saben, Argentina ha ido cambiando la manera como se mide pobreza todo el tiempo. Desde el año 74, que se comenzó a hacer la EPH y se empezaron a relevar los ingresos de la población, hasta la actualidad ha habido muchísimos cambios metodológicos. Entonces uno no puede simplemente tomar el número que se publicó hoy con el número que se publicó hace 10 años o hace 20 años. Hay que hacer lo que se llaman ejercicios de consolidación, de homogeneización. Y lo mismo naturalmente ocurre cuando uno quiere hacer la comparación con otros países del mundo, que miden pobreza también de manera diferente y que también la cambian a lo largo del tiempo. Entonces, paso un pequeño aviso. Una de las actividades que hacemos en el CERLAS, el centro al cual pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata, es hacer ese tipo de ejercicios de homogeneización, de estandarización de las estadísticas de pobreza. Así que los números que vamos a ver ahora son números del CERLAS o de investigadores que trabajamos ahí en el CERLAS. El 32% entonces que acaba de anunciar el INDEC y que dijimos parece ser una buena estimación de la pobreza hoy, ¿cómo es en el contexto histórico de Argentina? Ahí tenemos los niveles de pobreza desde el 74 hasta la actualidad.
Lo primero que nos surge cuando uno mira esa serie es que el 32 es un número alto comparado con los números de esa serie, pero todavía lejos de los valores de las grandes crisis. ¿Sí? Si Argentina hubiera medido la pobreza como lo hace actualmente, en el año 89 la pobreza hubiera sido 57,8% y en el año 2002 hubiera sido 62,2%. Es decir, todavía estamos lejos de esos valores. Esos valores de alguna manera nos alertan hasta dónde podría llegar la pobreza en caso que se desencadene alguna crisis financiera cambiaria grave como ocurrió en esos periodos. Si uno hace la comparación con los últimos 10 años, con el último decenio, con lo que llamamos los 2010, ¿cómo es el 32% actual? Otra vez es un número alto, pero es un número no inédito, digamos, un número semejante a algunos años recientes. ¿Sí? En 2010, en 2014, a principios de 2016, tuvimos registros parecidos a ese 32. ¿Cómo es ese 32 en el contexto de América Latina? Bueno, todavía relativamente bajo. En el contexto de América Latina, Argentina es un país de pobreza baja, es más alta que la de Uruguay, la de Chile, la de Costa Rica, parecida a la de Panamá, pero inferior a la de otros países de América Latina, y naturalmente cuando uno lo mira en el mundo en desarrollo, todavía la pobreza en Argentina es baja. De cualquier manera, nos interesa la realidad propia, y ese 32%, como dije antes, es preocupante, primero porque el valor es preocupante, y segundo porque implica un problema coyuntural muy relevante, un incremento en el último año muy fuerte. Pero hay algo más preocupante todavía en el 32% que me parece que lo sugirió Analía, y es que el 32% es una confirmación de un diagnóstico más estructural. El 32% es una confirmación de la imposibilidad que hemos tenido como país de bajar sistemáticamente la pobreza en las últimas 3-4 décadas. ¿Sí? La pobreza hoy es semejante a la pobreza de hace 25 años atrás. Es superior a la pobreza hace 35 años atrás cuando se reinició la democracia. Es superior a la pobreza hace 45 años atrás. ¿Sí? Hace más de 30 años que la Argentina no baja, no hay año en que pueda bajar la pobreza debajo del 20%. ¿Sí? Entonces, claramente tenemos un problema coyuntural y podemos hablar de eso y del corto plazo, pero me parece que el problema más grave es el estructural. ¿Sí? Especialmente si uno lo compara con las realidades de otros países. ¿Qué ha pasado en el resto del mundo mientras Argentina ha pasado esto? No ha podido bajar sus niveles de pobreza. Bueno, lo que ha pasado en el mundo es una historia diferente, es una historia mucho más exitosa. Ahí ven la evolución de la tasa de pobreza promedio en el mundo en desarrollo. ¿Sí? Y si pusiéramos todo el mundo, básicamente es el mismo gráfico. En el mundo en desarrollo la pobreza cayó desde principios de los 80 a la actualidad 95%. Digamos, hoy es la mitad de lo que era hace 40 años atrás. Acabamos de decir que en Argentina es más alta de lo que era hace 40 años atrás. En parte es la historia de China, pero la gran mayoría de los países, si bien no con los números de China, han experimentado caídas en los niveles de pobreza en ese periodo que estamos mirando. Esta es la historia de América Latina. El último número que ven ahí, 55,3, es la tasa de pobreza en América Latina si es que los países latinoamericanos midieran la pobreza como lo hace actualmente Argentina. ¿Sí? En Argentina da 32, en América Latina daría 55,3, ¿sí? Bastante más grande que Argentina. De manera que la foto en Argentina es un poquito mejor que de América Latina, pero la película no, la película en América Latina es mucho mejor que la de Argentina. La película es esa que está ahí. Es una película de caída, no enorme, pero de una caída significativa de la pobreza en las últimas décadas, cosa que no ha ocurrido en la Argentina. Si uno lo compara con países vecinos, la historia también es parecida. Las barras azules son la diferencia en la tasa de pobreza de Argentina con la de 3 países vecinos, Brasil, Chile y Paraguay, en el año 92. Entonces, por ejemplo, la primera barra azul, 41,3, quiere decir que Argentina tenía una tasa de pobreza 41,3 puntos más baja que Brasil en el año 92. ¿Sí? Éramos mucho menos pobres que Brasil en el año 92. En el año 2007 esa barra sigue favoreciendo a Argentina, pero ya es mucho más chica, 9,9. En el caso de Paraguay los números son bastante parecidos, y en el caso de Chile ocurre algo todavía peor, que es que la barra se invierte. ¿Sí? En el año 92 la pobreza en Argentina era 25 puntos más baja que en Chile, ahora es 3,8 puntos más alta que en Chile.
Entonces, naturalmente surge la pregunta, y es ¿por qué? Y la respuesta es muy complicada, como pueden, y no voy a intentar una explicación de un fenómeno complejo como este. Las razones, como dice ahí, son complejas, múltiples, variadas, controversiales. Lo que sí voy a hacer es proponer una manera esquemática de pensar esos cambios en la pobreza, para ver si podemos rumbear la discusión. Y es un ejercicio muy típico, que es pensar a los cambios en la pobreza como producto de dos fenómenos: el crecimiento económico y la distribución, ¿sí? En términos coloquiales, la pobreza tiene que ver con las porciones más chicas de una torta. Esas porciones más chicas pueden ser más grandes si la torta crece, y eso lo llamamos crecimiento económico, o si el reparto de la torta es más igualitario, y a eso lo llamamos distribución. Entonces, para ver cambios en la pobreza, que es lo que estamos viendo para Argentina, lo que vamos a proponer es mirar qué pasó con esas dos cosas: con el tamaño de la torta, con el crecimiento económico, y con el reparto de la torta, con la distribución, a ver hasta dónde fueron esos dos factores. Entonces, primero es el crecimiento, el tamaño de la torta. Ahí tienen el PBI per cápita, que es una forma de medir ese tamaño de la torta. En rojo es la evolución desde el año 74 hasta la actualidad. El PBI per cápita, en términos reales, creció, pero mínimamente, ¿sí? Creció una tasa de 0,7 puntos por año, que es una tasa muy bajita. Es decir, esa torta creció, pero muy, muy poco, ¿sí? Si Argentina en ese periodo hubiera crecido a la tasa de América Latina, y la tasa de América Latina es muy mediocre en el contexto internacional, pero si hubiera crecido a la tasa de América Latina, el PBI per cápita de Argentina, en lugar de ser ese, que es el último cuadradito de la serie, sería el que está ahí arriba, ese cuadradito. ¿Sí? Sería 52% mayor. La torta sería 52% mayor. ¿Cómo podría ser la pobreza con una torta 52% mayor? Bueno, 14%. El ejercicio es un ejercicio conjetural, pero básicamente la idea es: si tuviéramos ahora un ingreso 52% más grande, que surge de haber crecido como creció América Latina, no como Argentina, y esa torta, ese ingreso, se distribuyera en la misma manera como lo hace actualmente, la pobreza hoy podría ser 14% y no 32%. ¿Sí? De 32 a 14. ¿Qué pasa si hubiéramos crecido como Chile? Bueno, la torta sería 135% mayor, ¿sí? Deberíamos haber llegado al cuadradito de arriba. Y si esa torta la dividiéramos como hoy, ¿cómo sería la pobreza? 6%. ¿Sí? En lugar de 32%, 6%. Entonces, esto de alguna manera ilustra la relevancia del crecimiento en entender el fracaso en términos de pobreza de Argentina. Pero ese camino fue un fracaso, o ese factor fue un fracaso, el del crecimiento, y está el otro, dije. Había dos factores que explicaban o que ayudaban a entender los cambios en la pobreza. Uno era el crecimiento, otro era la distribución. Una manera de medir la distribución es a través del coeficiente de Gini. Hay varias, pero esta es ilustrativa. Lo que muestra este gráfico es que, más allá de subidas y bajadas, la manera como está repartido el ingreso a partir del coeficiente de Gini, la desigualdad hoy es semejante a la de hace 25 años atrás, es más desigual que al comienzo de la democracia, es más desigual que hace 45 o 50 años atrás. Es decir, no hubo ningún tipo de mejora en términos distributivos, con una mirada de largo plazo, y si hubo algo fueron movimientos en la otra dirección. De esos dos factores, el crecimiento y el distributivo, los dos han contribuido a lo que podemos llamar el fracaso argentino en términos de no poder bajar la pobreza. ¿Cuál parece ser el más relevante? Sin quitarle relevancia al otro, pero cuantitativamente, ¿cuál parece el más relevante? Bueno, si uno mira la experiencia del mundo, de Argentina y de América Latina, el primero, el factor crecimiento, parece ser más relevante. Déjenme ilustrarlo con algunos gráficos y con algunos ejercicios. Eso es el mundo en desarrollo. Nos vamos al mundo en desarrollo. Ese es el PBI per cápita, la evolución del PBI per cápita del mundo en desarrollo desde comienzos de los 80 hasta mediados de los 2010. Y esta es la pobreza en el mundo en desarrollo. ¿Sí? El gráfico es casi un espejo perfecto. Cuando el PBI per cápita está estancado, la pobreza está estancada. La pobreza de ingresos, siempre estoy hablando, ¿no?
Cuando el PBI per cápita crece, la pobreza empieza a caer. Cuando el PBI per cápita crece mucho, la pobreza cae mucho, y cuando se estanca el PBI, la pobreza se estanca. La relación no es 1 a 1, no es perfecta, esto no es determinístico, pero de cualquier manera habla de la relación estrecha que hay entre el crecimiento y la pobreza. Si uno mira América Latina, ocurre más o menos lo mismo. Ese es el PBI per cápita en rojo de América Latina, y esos son los niveles de pobreza en América Latina, y otra vez la relación es muy estrecha. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno se estanca, el otro se estanca. Este es el mismo ejercicio, pero Argentina. Premeditadamente borré un periodo ahí, que ahora lo voy a incluir, pero miren el gráfico sin ese periodo, y otra vez el resultado es un espejo. ¿Sí? Cuando hay una crisis económica y el PBI cae, la pobreza se dispara. Cuando el PBI se recupera, la pobreza cae. En los 2000, cuando el PBI crece, la pobreza cae, pero en los 2010, cuando se estanca el PBI, la pobreza se estanca. El periodo que borré, por supuesto, son los 90, que es el único periodo excepcional, en términos de que ahí no se da una relación de espejo. Ahí el PBI crece y la pobreza, que deberíamos esperar que caiga, también aumenta en lugar de caer. Y lo que ocurrió ahí es que el segundo factor, este segundo actor importante en esta historia, que es la distribución, jugó ahí un rol muy fuerte, preponderante. ¿Sí? La desigualdad aumentó mucho, entonces pese a que el tamaño de la torta creció, pese a que hubo crecimiento económico, la distribución empeoró tanto que la pobreza aumentó. ¿Sí? Pero lo que nos muestra toda esta experiencia, todos estos gráficos, es que fue un caso medio excepcional. En el mundo no han ocurrido, en el agregado no han ocurrido ese tipo de cosas, en América Latina tampoco, en Argentina tampoco, en este episodio de los 90 sí. Es un episodio importante porque en todo caso nos recuerda que no siempre o no cualquier tipo de crecimiento lleva a una disminución de la pobreza, pero de cualquier manera lo que otra vez la experiencia nos muestra es que la gran mayoría de las experiencias de crecimiento llevan a caídas de la pobreza, y la gran mayoría de los periodos de estancamiento implican incremento en la pobreza. Uno podría ponerse un poco más técnico y preguntarse, hacer algunos ejercicios, los llamamos ejercicios de descomposición, y preguntarse cuál es el aporte de estos dos factores, crecimiento y distribución, y eso es lo que hicimos con un colega para distintas partes del mundo. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, las barras de arriba, las de América Latina? Hay dos barras, una barra en azul, que es el crecimiento, una barra en rojo, que es la distribución. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de la caída en América Latina es producto de que todos los ingresos crecieron de manera pareja, lo que llamamos efecto crecimiento, y cuánto es producto de redistribución, de cambios en la desigualdad? Y lo que nos dice este ejercicio es que en América Latina los dos factores son valores negativos, quiere decir que contribuyen a la caída de la pobreza. El crecimiento contribuyó con 10,2 puntos a la caída en la pobreza, y la redistribución o la caída en la desigualdad contribuyó con casi 1 punto a la caída de la pobreza. De los dos fueron para el mismo lado, fueron factores que contribuyeron a la caída de la pobreza, pero el efecto crecimiento fue más fuerte. Lo mismo ocurre en todas las regiones del mundo, en algunas con mucha más claridad. Si se van abajo, en el este de Asia, todo es crecimiento. ¿Sí? De hecho, el efecto redistributivo fue para el otro lado, es decir, generó un pequeño incremento en la pobreza, pero el tamaño de la torta aumentó tanto que finalmente eso terminó bajando la pobreza con fuerza. Si uno repite esos ejercicios en Argentina, los resultados en algún sentido son semejantes, en que las barras azules suelen ser más grandes que las barras rojas, que el efecto crecimiento es más fuerte que el efecto distributivo. El único periodo en el cual no ocurre eso es 2007-2011, en donde el crecimiento es más chico, entonces ese efecto empuja menos, tracciona menos, y es un periodo en donde se crean varios programas con efecto redistributivo. Es el periodo de la UH, de jubilaciones no contributivas, de otros programas. Entonces es un periodo en donde el efecto redistributivo ahí tiene más relevancia, pero ese efecto rápidamente se achica, y en el resto de los periodos otra vez es el efecto crecimiento el que predomina. Último ejercicio, hasta ahora lo que hicimos fue mirar para atrás, es decir, bueno, la pobreza cambió tanto en el mundo, en América Latina, en Argentina, cuánto de ese tanto que cambió la pobreza lo podemos pensar como un efecto crecimiento y cuánto lo podemos pensar como un efecto más distributivo.
El siguiente ejercicio es mirar hacia adelante, ¿sí? Es decir, bueno, hoy tenemos 32% de pobreza, es el punto que está ahí, a la izquierda arriba. Si la economía empieza a crecer, ojalá, ¿cuántos años uno podría tardar en que esa pobreza baje solo con crecimiento? Entonces, naturalmente, eso depende de cuán rápido uno crezca. Si uno crece al 3% anual, que no parece mucho, pero en este país todos firmamos ya crecer al 3% anual por muchos años, el ejercicio de simulación nos dice que necesitaríamos 6 años de crecimiento al 3% para bajar la pobreza a 10 puntos, de 32% a 22%. O sea, aún creciendo 6 años al 3%, todavía no cruzamos la barrera del 20% de pobreza. Uno puede pensar un ejercicio también alternativo de, bueno, y vía distribución o políticas redistributivas que necesitamos. Y ahí el ejercicio no es tan sencillo como pero uno podría decir que bajar la pobreza a 10 puntos, de 32 a 22, mediante un esquema redistributivo como el actual, no cambiando los programas, sino básicamente con el esquema que Analía describió recién, uno requeriría una presión fiscal adicional de al menos 4 puntos del producto, ¿sí? Que es un gran número. La AUH, que es uno de los principales programas redistributivos de la Argentina, lleva 0,7 puntos del producto, estamos hablando de 4 puntos del producto, es un número grande. Es decir, que cualquiera de las dos alternativas, la del crecimiento, la de la redistribución, aún en este ejercicio esquemático muy sencillo con sus supuestos y sus problemas, son resultados ambiciosos. No es tan fácil bajar la pobreza. En resumen, el resumen de esta parte, después voy a agregar 5 minutos más de otra discusión. Entonces, el crecimiento económico parece ser un factor indispensable para la reducción sistemática de la pobreza. Si uno mira la historia argentina, ese crecimiento económico mediocre, y yo agregaría volátil, es la principal razón detrás del fracaso en reducir la pobreza de ingresos. Naturalmente eso no implica que solo hay que crecer, lo acabamos de ver, la experiencia de los 90 es bien clara en eso, importa el tipo de crecimiento. La última, tengo 5 minutos, muy bien, reflexión que quería hacer es algo muy semejante a lo que inició Analía, sin ponernos de acuerdo, hablamos de cosas parecidas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hace el sector público para bajar la pobreza? Es una pregunta relevante en este ámbito. Cuando uno mira lo que hace, los esfuerzos de política pública no parecen escasos, y uno puede discutir cuál es el grado. Pero uno mira el gasto público consolidado y es un número importante del PBI. Y uno mira ese gasto consolidado y la gran mayoría, 80% del gasto primario en el caso nacional es en servicios sociales. Si uno mira las provincias, por ejemplo mi provincia, la de Buenos Aires, es el 68% del gasto va al gasto público social. Si uno mira los municipios dentro de la provincia, en este caso de Buenos Aires, el 66% del gasto va a sectores sociales. Entonces, naturalmente que siempre más recursos es mejor, pero respecto de los recursos que tiene el país, medidos por el PBI, los recursos que se destinan al gasto, en particular al gasto social, no parecen ser pocos, si uno lo mira en el contexto internacional. Lo segundo que uno debería preguntarse es, bueno, pero hay, más allá del gasto de estos recursos, ¿están las políticas? ¿Hay políticas? Y Analía se me adelantó otra vez mencionando el menú de políticas que hay. Si uno mira las políticas que hay en Argentina, Argentina desde no hace tanto tiempo, pero ahora sí tiene políticas de transferencias monetarias destinadas a la juventud, a los niños, a los adultos mayores, a los grupos vulnerables. Tiene educación pública gratuita, tiene un sistema de becas creciente, un sistema de salud pública amplio, programas de vivienda, de infraestructura, de articulación al trabajo, en fin. Es muy difícil, es un desafío encontrar algún programa que exista en otros países con impacto sobre la pobreza y que no esté en la Argentina. Son pocos, entonces políticas hay. Entonces el problema no parece ser la falta de políticas sociales, que nos estamos olvidando de hacer esto que otros países hacen y resulta que nosotros por alguna razón no estamos haciendo.
y tampoco parece ser una severa escasez de recursos, aunque de vuelta siempre más recursos es mejor. ¿Qué es lo que falta? Y a ver, lo primero tiene que ver con la discusión anterior. Falta que la economía crezca, ¿sí? La UH contribuye a reducir la pobreza, la educación pública contribuye a reducir la pobreza, las políticas de vivienda contribuyen a reducir la pobreza, pero después cuando miramos qué pasa con la pobreza aumenta. Entonces nos parece que todo eso no sirve para nada, porque lo estamos mirando en un mal contexto, que es un contexto de recesión económica. Si estuviéramos en un contexto más favorable, el impacto de esas políticas se vería un poco mejor. Dicho esto, ninguna de esas políticas es perfecta. Hay debilidades en muchas áreas de las políticas públicas. Y voy a marcar 3 tipos de debilidades. Una que tienen que ver con el acceso, otra con la focalización y otra con la eficiencia, muy brevemente. Y la voy a ejemplificar con áreas en las que he trabajado, pero seguro que ustedes pueden encontrar ejemplos en otras áreas. Entonces, un ejemplo de problemas en lo que llamamos cobertura o acceso, un ejemplo de focalización y un ejemplo de eficiencia. El primero es un ejemplo de falta de cobertura, tiene que ver con un problema que es el de la participación laboral femenina. El gráfico que están viendo ahí es un gráfico de participación laboral femenina a lo largo de la vida. Cuando se mueven hacia la derecha son distintas edades y lo que muestran cada uno de esos puntos son las tasas de participación de los hombres en rojo, de las mujeres en azul. ¿Sí? Y la tasa de participación de las mujeres es un poco más baja que la de los hombres. Y es un poco más baja, y nada más que un poco, porque estamos viendo gente del nivel educativo de ustedes, es decir, alto. ¿Sí? Y como veo acá, hay casi igual número de mujeres que varones, hay una alta participación de las mujeres, que es lo que ocurre con el nivel educativo alto. De cualquier manera es menor el de las mujeres que el de los hombres, pero la distancia no es tan grande. Si vamos a otro ámbito y miramos gente con nivel educativo bajo, las brechas aumentan enormemente. La participación laboral de los hombres es más o menos la misma, de nivel educativo bajo que de nivel educativo alto, las líneas rojas son parecidas, pero las azules caen fuertemente, ¿sí? Hay una baja participación laboral en el grupo de las mujeres vulnerables y esto es importante para la discusión que estamos teniendo porque hay mucha evidencia que sugiere que la participación laboral de las mujeres contribuye a reducir la pobreza, entre otros efectos positivos como empoderamiento y otros más, pero en particular para lo que estamos hablando ahora. Entonces el fenómeno es preocupante, en particular cuando uno mira un gráfico donde esa tasa de participación laboral de la mujer está estancada desde hace años. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Bueno, uno puede pensar en distintos caminos, como promover la corresponsabilidad en el hogar, o luchar contra ciertos estereotipos de género, etc. Pero un factor fundamental es liberar tiempo de esas mujeres, que por distintas razones, estereotipos de género, cuestiones culturales, etc., son las que se ocupan de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos mayores, a los enfermos, etc. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? O ayudarlas a liberar ese tiempo. ¿Qué hace el Estado actualmente? Muy poco. Problema de cobertura, de acceso. No hay suficientes esfuerzos de políticas públicas para atacar este problema. Es una de las principales razones por las cuales la participación laboral femenina no crece y ese factor que podría contribuir a la reducción de la pobreza no es efectivo. Ahí las políticas públicas están, a mi juicio, fallando por un problema básicamente de cobertura, de acceso. El segundo ejemplo va por otro lado, es el de la focalización, porque la cobertura de la UH, que es el ejemplo que voy a dar, es bastante grande, no es 100%, hay algunos nichos que todavía no han llegado, podemos hablar de eso, pero en general es un programa con amplia cobertura. Ahí podría haber un problema distinto, que es el de focalización. La UH funciona como un subsidio igual para todos. Una vez que uno califica, lo que uno recibe es exactamente lo mismo, y ese subsidio uniforme, a mi juicio, desaprovecha la posibilidad de un mayor impacto sobre los grupos de pobreza extrema. Sí, hay muchos países de América Latina, de hecho, que han avanzado hacia programas más sofisticados que la UH, lo que llamamos programas de segunda generación, en donde el monto del subsidio se determina en función de una ficha social que está destinada a captar el grado de vulnerabilidad del hogar. Y entonces uno recibe distintos componentes, una prestación básica, pero distintos componentes que se van sumando en función de esa vulnerabilidad.
Entonces eso hace al programa más focalizado. En un trabajo que hicimos recientemente para CES, lo que calculamos es que un programa como la UH, pero con un esquema más focalizado, podría reducir adicionalmente la pobreza 16% con el mismo presupuesto y con un pequeño aumento presupuestario hasta 32%. Que todavía hay margen en ese lado. Y ya estoy terminando, porque de hecho el último ejemplo es nada más que una introducción a la mesa que va a venir después. Pero es el caso de la educación pública, en donde dijimos, en participación laboral el problema parecía ser la cobertura, en la UH la focalización. Ninguno de esos problemas parece ser el de la educación pública. ¿Sí? La cobertura es muy grande, el gasto público en educación como porcentaje del PIB es grande, el grado de focalización del gasto público en educación es grande. El gráfico ese es de un trabajo que estamos terminando en la provincia, en donde estamos mirando todo el presupuesto, todo el gasto social, cada ítem del gasto social, y nos estamos preguntando quiénes se benefician de ese ítem del gasto social. Un ítem naturalmente muy importante es la educación pública, y particularmente la educación pública primaria. Entonces ese gráfico que están viendo ahí nos dice a dónde o quiénes son los beneficiarios del gasto público en educación primaria pública en la provincia. Y ese gasto, casi el 40% va a los primeros 2 deciles, y menos del 4% va a los deciles de ingresos más altos. Es decir, se trata de un gasto muy focalizado. Entonces no hay un problema de cobertura, no hay un problema de focalización, parece haber más bien un problema de eficiencia. Con ese gasto y con ese gasto focalizado, todas las estadísticas de calidad que van a ser discutidas seguramente dentro de un rato y a la tarde muestran a Argentina con un desempeño bajo y particularmente bajo respecto a otros países latinoamericanos y en muchos casos incluso decayendo. Sí, con eso voy a terminar. En resumen, hemos tenido un desempeño frustrante en términos de reducción de la pobreza, lo cual es preocupante per se, pero mucho más cuando uno lo contrasta con América Latina y con gran parte del mundo. Si uno mira los distintos factores, tanto la performance distributiva, pero especialmente el crecimiento mediocre y volátil son los factores centrales, por lo cual es vital recuperar la senda del crecimiento. Cuando uno mira las políticas públicas, la impresión es que están, pero es necesario, como mencioné, mejorar su cobertura en algunos casos, su focalización en otros y su eficiencia en otros. Muchas gracias.